Una historia real que te hará creer en el amor verdadero. Cuando el amor no necesita gritar para ser eterno a veces, creemos que el amor verdadero es cosa de películas, que solo existen cuentos que terminan con "y vivieron felices para siempre". Pero hay historias reales, silenciosas, invisibles, profundas, que no necesitan fuegos artificiales para dejar huellas eternas. Esta es una de esas historias. Y no se cuenta con voces fuertes, sino con susurros del alma. Esta no es una historia perfecta. Está tejida con ausencia, distancia, tiempo, y aún así sobrevivió a todo. Es la historia de dos personas que se encontraron cuando no estaban listas, pero cuyos corazones jamás dejaron de reconocerse, incluso en medio del silencio. Porque hay amores que, aunque no se vivan a gritos, se sienten para siempre. Tal vez tú, al escucharla, recuerdes a alguien. Tal vez pienses en esa persona que se cruzó en tu vida como un suspiro. O tal vez simplemente sientas que, después de todo, aún puedes creer en el amor verdadero. Hoy te contaré una historia que no está escrita en libros, pero que vive en cada latido de quienes alguna vez amaron sin poder olvidar a una historia real. Una historia imposible. Una historia que no necesita final feliz porque nunca tuvo final. El primer encuentro no fue un milagro, pero sí un aviso del destino la primera vez que lo viste. No pensaste que cambiaría tu vida. No fue un momento de película ni un cruce de miradas que detuviera el tiempo. Fue una coincidencia. Al menos, eso pensaste. Estabas en una cafetería cualquiera, en una tarde gris, con el alma un poco cansada y los sueños hechos trizas por tantas decepciones. Él llegó con paso tranquilo, vestido de rutina y con el gesto distraído de quien no espera nada. Pidió un café sin mirar a nadie y se sentó a 2 mesas de distancia. No te habló, no te miró, pero algo en ti se estremeció. No sabías por qué, pero ese hombre tenía un aura distinta, como si llevara historias dentro, como si hubiese vivido pérdidas que lo hicieron callar y aprender a observar. Tenía esa tristeza elegante que solo tienen los que han amado mucho. Y perdido aún más a mientras sorbías tu té. Trataste de no prestarle atención, pero el universo tiene sus formas de jugar con los hilos invisibles. Él también te miró. No fue descarado, Anne. Fue sutil. Una mirada fugaz, casi tímida. Y sin embargo, ahí se encendió algo, un reconocimiento sin palabras, como si sus almas se hubieran conocido mucho antes que sus cuerpos. Cuando te levantaste para salir, él también lo hizo. Coincidieron en la caja. Intercambiaron una sonrisa breve. Nada más, pero bastó, porque esa sonrisa contenía algo que no podías explicar. No fue coqueteo. Fue conexión. Saliste del lugar con el corazón agitado, preguntándote por qué alguien que no conocías podía remover tanto. Y durante días volviste a pensar en él, en su silencio, en su presencia tranquila, en su mirada que no era intensa, sino profunda, como si pudiera ver dentro de ti. No sabías su nombre, no sabías si volverías a verlo, pero en algún rincón de tu alma, una parte de ti lo reconocía. Como si el amor ya hubiera empezado, sin que ninguno lo supiera. No todos los encuentros necesitan palabras para marcar el alma. Pasaron días, tal vez semanas, y aunque trataste de seguir con tu rutina, su imagen volvía a ti como un eco persistente. Te encontrabas pensando en él, en los momentos más inesperados, Anne, al cerrar los ojos antes de dormir, al escuchar esa canción melancólica en el auto, o al cruzarte con una sombra parecida en la calle. No era obsesión, era intuición. Ese tipo de sensación que no puedes explicar con lógica, pero que se aloja en lo más profundo de tu pecho, como si el universo intentara decirte algo que aún no estás lista para comprender. Y entonces volvió a suceder. Lo viste otra vez, exactamente en el mismo lugar. Misma hora, misma mesa, mismo café entre las manos. El mundo siguió girando como si nada pasara, pero dentro de ti algo se detuvo. Esta vez sí hubo una mirada más larga, más sincera. Más sincera. No fue incómoda, fue suave, como un roce invisible entre almas. Te acercaste no con la intención de hablar, sino de coincidir, como si tus pasos fueran guiados por una certeza que aún no habías admitido. Él también lo sintió. Lo supiste en el instante en que sus ojos se suavizaron al verte y no.
Dijo tu nombre. No podía, no lo sabía. Pero su sonrisa tenía algo distinto, esta vez alivio, como quien reconoce a alguien que llevaba mucho tiempo buscando sin saberlo. Compartieron la misma mesa. Dos extraños. Dos desconocidos que no necesitaban preguntas triviales. Las palabras fueron pocas, pero las miradas dijeron todo. Él te habló de libros, tú de silencios. Él confesó que venía allí para escribir, tú que ibas para respirar. Descubrieron que ambos estaban rotos, pero no destruidos. Y en ese cruce de vulnerabilidades nació algo. No amor todavía, no en el sentido tradicional, pero sí una conexión que rompía la barrera de lo racional. Una promesa no dicha. Un nos volveremos a ver, sin fecha ni lugar. Cuando se despidieron, hubo una pausa, como si el aire pesara más de lo habitual. Él rozó tu mano al entregarte la taza vacía. Fue apenas un gesto, pero sentiste el calor como si fuera una confesión. Y tú, por primera vez en mucho tiempo, sonreíste de verdad. No lo sabías aún, pero ese segundo encuentro sería el inicio de todo. De lo bello, Anne, de lo complicado, de lo inolvidable. El mensaje que nunca esperaste, pero siempre deseaste recibir. Los días comenzaron a tener un matiz diferente desde que lo conociste. No era algo que pudieras definir con claridad, pero cada cosa cotidiana, el sonido del viento, el aroma del café, los pasos por la calle, parecía llevarte a él. En te volviste más silenciosa, más introspectiva. No porque estuvieras triste, sino porque sentías que algo dentro de ti estaba cambiando, como si hubieras tocado una frecuencia distinta, como si tu alma recordara lo que era sentirse vista. Sin necesidad de hablar demasiado, no volviste a verlo por unas semanas. Pensaste que tal vez había sido solo una coincidencia fugaz, pero el universo, cuando tiene un plan, se encarga de recordártelo con señales sutiles. Y la señal llegó en forma de mensaje. Una mañana cualquiera, mientras revisabas tus correos, viste una notificación nueva. Un nombre que no reconocías, pero algo en tu pecho se aceleró antes de abrirlo. Era él. Había conseguido tu contacto a través del barista de la cafetería. No era invasivo, no era insistente. Era simplemente genuina. Perdona si esto es atrevido, pero desde aquella conversación no he podido dejar de pensar en ti. Me pareces alguien diferente. Sería un honor verte de nuevo, solo si tú lo deseas. Leíste esas líneas una y otra vez, con los dedos temblando levemente sobre la pantalla. No era un mensaje cualquiera. Había en sus palabras una mezcla de respeto, vulnerabilidad y verdad. Y eso era lo que más te conmovía. No intentaba impresionarte, solo quería encontrarte de nuevo. Tu respuesta no tardó. Fue breve, pero sincera. Yo también pensé en ti. Nos vemos este jueves, misma hora, mismo lugar, y así, sin promesas ni planes. Algo comenzó a escribirse entre ustedes. Algo que aún no tenía nombre, pero ya tenía alma. Una cita sin expectativas. Pero con todas las emociones. Ese jueves, el tiempo pareció detenerse. No fue un día cualquiera, aunque el mundo siguiera girando como siempre. Para ti, cada minuto se sentía diferente. El aire tenía otro peso. La espera tenía otra textura. Tu reflejo en el espejo no buscaba perfección, sino paz. Llegaste unos minutos antes. El corazón golpeaba con fuerza, no de ansiedad, sino de anticipación. En tu interior sabías que algo estaba a punto de comenzar o de revelarse. Él llegó, puntual, con la misma sonrisa suave que había quedado grabada en tu memoria, pero esta vez traía algo más en los ojos, una mezcla de nervios y ternura, como si también estuviera entrando en un territorio sagrado. La conversación fluyó con una naturalidad inesperada. No hablaron de trabajo ni de cosas superficiales. Hablaron del alma, del miedo a sentirse vulnerables, de las heridas que aún dolían y de los sueños que habían escondido por miedo a perderlos. Él te habló de su padre, de cómo lo había marcado su ausencia. Tú le hablaste de ese amor que te dejó más vacía que acompañada. Ninguno pretendía ser fuerte. Ambos se mostraban tal cual eran, en reales, imperfectos, humanos. Hubo risas en silencios a miradas largas que decían más que 1000 palabras. En un momento, mientras él contaba una anécdota de su infancia, tu mano rozó la suya sobre la mesa. Fue un gesto mínimo, pero el mundo entero
pareció sostener la respiración. Él no se movió, tampoco tú. Se quedaron así, unidos por un contacto simple y profundamente sincero. No hubo beso, Anne, no hubo declaración, solo hubo verdad. Y al despedirse, ambos sabían que esa cita no había sido solo una salida. Había sido el inicio de algo que ninguno buscaba. Pero ambos necesitaban un espacio donde el tiempo no importaba, donde el pasado no dolía tanto, donde dos almas heridas empezaban, sin saberlo, a sanar juntas. Los silencios también dicen: te extraño. Después de aquella cita, todo cambió sin que nadie tuviera que anunciarlo. No fue necesario ponerle un nombre, ni discutir intenciones. Ambos sabían que algo había nacido, algo que, aunque aún frágil, ya se sentía inevitable. Comenzaron a verse con frecuencia, no todos los días, pero sí lo suficiente para que la ausencia doliera un poco entre encuentros. Se buscaban sin buscarse, se encontraban sin planearlo, y cada conversación parecía acabar un poco más en el alma del otro. Pero el amor, cuando empieza a florecer en terrenos que han conocido el abandono, no crece sin miedo, y tú empezaste a sentirlo, no por él, sino por ti. Habías construido tantas barreras para protegerte, que ahora, al verlas tambalear, te sentías expuesta, vulnerable, aterrada. ¿Y si volvías a caer? ¿Y si esta vez dolía aún más? Él, en cambio, parecía firme, sereno, pero detrás de sus ojos también había un miedo silente. No te lo decía, pero sus silencios lo gritaban. Había días en que desaparecía por completo. No mensajes, no llamadas, solo un vacío que volvía a despertar tus viejos fantasmas. Y en uno de esos días grises, en los que todo se sentía más pesado de lo normal, recibiste un mensaje corto: perdón por alejarme. A veces el pasado me aprieta más de lo que quisiera, pero tú me das calma. Lo leíste y tuviste que sentarte, porque por primera vez alguien no huía de tu intensidad. No te pedía que fueras menos, solo necesitaba tiempo, no distancia. Lo entendiste, porque tú también lo habías hecho, a tu manera. Y fue ahí, en esa comprensión silenciosa, donde el vínculo se hizo más fuerte. A veces, amar no es estar todo el tiempo. A veces, amar es quedarse. Incluso cuando se necesita espacio, cuando todo parece simple, pero el corazón ya eligió. El tiempo comenzó a fluir con una delicadeza que te sorprendía. No había promesas, no había etiquetas, pero había una certeza silenciosa, como un hilo invisible que unía sus almas sin necesidad de amarrarlas. Los encuentros eran cada vez más íntimos, aunque no siempre físicos. Bastaba una llamada de madrugada, una taza de té compartida en silencio, una mirada larga desde el otro lado de la habitación. Él comenzaba a aprender tus gestos, tus pausas, tus heridas. Tú también te sabías su risa, su forma de apretar los labios cuando se perdía en pensamientos, su manera de esquivar el pasado cuando dolía demasiado. Parecían dos líneas paralelas que, en contra de toda lógica, habían encontrado una forma de cruzarse. Una tarde, mientras caminaban por un parque casi vacío, el cielo nublado parecía reflejar lo que ambos sentían, en un presente tierno, pero con tormentas pasadas aún por resolver. Él se detuvo de pronto, te miró en largo, hondo. Tú también sientes que esto no se parece a nada, porque yo ya no soy el mismo. Desde que te conocí, no supiste qué responder de inmediato, pero en lugar de palabras, tomaste su mano, no como un gesto romántico, sino como quien dice sí con la piel. Porque si Anne lo sentías, Anne lo sabías. Ese amor no tenía forma tradicional, pero estaba vivo, Anne respiraba, Anne crecía. Y sin embargo, también sabías que había algo no dicho, algo que él aún guardaba. Una sombra detrás de su luz, un secreto que pesaba, lo intuías. Y aunque no querías presionar, ese presentimiento comenzó a habitarte. El corazón, cuando ama de verdad, también presiente. Y tú, ya lo amabas, el secreto que nunca fue confesado, pero siempre estuvo presente desde aquel hediano parque. Algo mudou. Não entre vocês, mas dentro dele. Era como se houvesse uma inquietação que ele não conseguia mais disfarçar. Um peso oculto que o fazia piscar mais devagar, respirar mais fundo, fugir do silêncio como quem teme ser descoberto por ele.
Você sentia, e essa intuição começava a doer. Porque amar alguém que guarda uma parte de si é como abraçar uma sombra. Você sente o calor, mas não vê o todo. Os encontros continuavam doces, mas mais curtos. As respostas chegavam, mas não com a mesma espontaneidade. Ele não estava se afastando, pelo contrário. Continuava atento, carinhoso, mas havia algo preso em sua garganta. Algo que queria sair e não saía. Foi numa tarde de domingo que tudo começou a revelar-se. Estavam sentados frente a frente, num café escondido no centro da cidade. O clima estava ameno, a luz atravessava as janelas como se a cena tivesse sido desenhada para um filme. E mesmo assim, ele estava inquieto. Você perguntou se estava tudo bem. Ele desviou o olhar. Há algo que não te he dicho. Seu coração parou. 1 segundo, 2. O tempo inteiro ficou suspenso entre essa frase e o que viria depois. Mas ele não continuou. Ficou ali olhando para sua xícara, como se o medo de perder você fosse maior do que a vontade de se libertar. Você não insistiu, apenas tocou sua mão com delicadeza. Como quem dice, estou aqui, incluso se não lo dices hoy en ese gesto silencioso, você mostrou o que muitas pessoas nunca compreenderam. O amor verdadeiro não pressiona. Ele espera, ele escuta, ele acolhe, mesmo as verdades que ainda não nasceram. Mas dentro de você, uma certeza começava a crescer aquele segredo. Fosse o que fosse, menos mudaria tudo. E a história que estava nascendo ali teria que atravessar sua primeira sombra, porque amar também é isso. Caminhar mesmo quando a luz começa a falhar. Una carta que nunca fue enviada, pero decía todo después de semanas de silencios compartidos, de miradas que decían más que las palabras y de gestos que evitaban profundizar en lo que ambos sentían, llegó una noche diferente. Una noche en la que tú, cansada de imaginar lo que él no decía, decidiste escribir a no para entregárselo. No con la intención de forzar nada, solo para sacar de tu pecho lo que ya pesaba demasiado. Te sentaste frente a la ventana, con una vela encendida y la ciudad dormida como telón de fondo. El papel en blanco te miraba como si también quisiera que fueras honesta. Ni lo fuiste, te he querido en silencio desde el primer día. He sentido cada una de tus ausencias como si me faltara el aire. Y he amado tus sombras tanto como admiro tu luz. No sé si tú sientes lo mismo, ni si podrás amar con el mismo miedo que yo, pero si algún día decides abrir tu verdad, aquí estaré. Con todo lo que soy, terminaste la carta con lágrimas en los ojos. No era tristeza, era alivio, era verdad. La guardaste en una caja, junto a otras cosas que siempre habías protegido, en una fotografía de tu madre, una nota antigua de Adelask en Sea. Y ahora, esta confesión que nadie leería, o eso pensabas. Porque a veces, el destino encuentra maneras de revelar lo que ocultamos. A veces, el amor necesita ser escrito para entender su magnitud. Incluso si nunca es leído. Y tú, sin saberlo, acababas de abrir una nueva puerta, una que te llevaría directo a la verdad y al corazón de Elan el día que le encontró la carta. Y el silencio ya no fue suficiente. ¿No sabías que esa noche en que escribiste la carta, algo había cambiado también dentro de él? Aunque no lo dijera, aunque sus labios aún callaran, su mirada te buscaba con más urgencia, como si supiera que estaba por perder algo que nunca tuvo el valor de nombrar. Pasaron algunos días. La rutina volvió con su disfraz de normalidad, pero el aire entre ustedes ya no era el mismo. Era más denso, más frágil, más real. Una tarde, él fue a tu casa con la disculpa de devolverte un libro. Se sentó en el sofá, ese donde tantas veces compartieron silencios cómodos, y mientras tú preparabas un café en la cocina, sus ojos vagaron por el cuarto hasta encontrar la caja, no por curiosidad sino por destino. Abrió sin pensar demasiado, y allí, entre memorias tuyas, estaba la carta, doblada con cuidado, como se guarda algo que duele, pero que se respeta. Él la leyó. Cada palabra cayó en su pecho como una verdad que había temido enfrentar. No por falta de amor, sino por cobardía. Porque amar de verdad implica arriesgar, abrirse, y él no estaba seguro de poder sostener un amor tan profundo, tan puro, tan transparente como el tuyo. Cuando regresaste, notaste el cambio inmediato en su expresión. Anne estaba pálido, los ojos húmedos. Anne, la carta en sus manos. Anne,
no dijo nada, solo se acercó lentamente, te tomó las manos y con voz baja, quebrada, casi infantil, te dijo: ¿cómo pudiste sentir todo esto sin pedirme nada a cambio? Yo no merezco esto, pero te he amado en silencio cada día, solo que no supe cómo. Hasta ahora tus ojos también se llenaron, porque esa confesión tardía no traía promesas, pero sí una rendición. Él se estaba entregando con todo su miedo, con toda su verdad, y tú solo le respondiste con un abrazo largo en silencioso. Verdadero, a veces, el amor no necesita más que eso, ser sentido, ser reconocido, ser correspondido, aunque sea tarde, donde todo cambió. Sin necesidad de promesas después de ese abrazo, el tiempo pareció detenerse, no había un beso, no había un te amo formal. Pero en ese instante, algo se selló entre ustedes que ni el paso del tiempo, ni el miedo, ni el silencio habían conseguido romper. Era como si, por fin, los dos se hubieran quitado las máscaras que usaban para protegerse, y al mirarse sin ellas, descubrieran que el amor nunca fue una amenaza, sino el hogar que ambos buscaban desde siempre. Esa noche no hubo grandes declaraciones. Solo dos personas que decidieron quedarse un poco más hablaron despacio, se permitieron llorar. Rieron entre lágrimas y sobre todo se escucharon. Él habló de su infancia difícil, de cómo el abandono lo había enseñado a desconfiar de todo lo bueno, de cómo cada vez que alguien se acercaba, él construía muros antes de puente, de cómo tú habías sido una excepción desde el primer día, pero que no supo qué hacer con eso. Tú lo escuchaste sin juzgar, porque sabías que todos cargamos batallas invisibles, y porque habías aprendido que amar a alguien no es cambiarlo, es comprender su guerra interna, y aún así, decidir luchar a su lado. No necesito que me prometas nada, le dijiste, con la voz quebrada pero firme. Solo quiero que estés, y que no huyas de Tian. Y fue ahí que lo entendió. No se trataba de un amor de cuentos de hadas, ni de grandes gestos cinematográficos, era un amor real. De esos que sanan, que no idealizan, pero que construyen, que no exige perfección, pero sí presencia. Esa noche, él se quedó no por compromiso, sino porque por primera vez en años quería quedarse. Y tú, aunque todavía con miedo, supiste que tu carta no había sido en vano. Había dicho lo que tu alma ya no podía callar. Y con eso, habías abierto la puerta para que el amor entrara, no como un huracán, sino como una brisa suave, que por fin podía quedarse, construyendo un amor sin prisas. Desde las ruinas del miedo, los días que siguieron no fueron un cuento de hadas. No hubo música de fondo ni fuegos artificiales. Pero sí hubo algo más valioso, presencia real. Por primera vez, ustedes dos se dieron el permiso de caminar juntos, sin saber a dónde iban, pero sabiendo que no estaban solos. Se enviaban mensajes simples: ¿cómo dormiste? ¿Quieres vernos hoy? Nada urgente, solo quería escucharte. Y aunque parezcan pequeños, esos gestos eran gigantes para dos corazones acostumbrados a sobrevivir en silencio. Él comenzó a mostrarte partes de sí que nadie más conocía. Su rincón favorito del parque, donde solía ir de niño para imaginar una vida distinta. Las canciones que lo hacían llorar, los dibujos que hacía en servilletas cuando no podía dormir. Tú también te abriste más. Le contaste de tus miedos, ese pánico a ser siempre la que ama más, a perderte en el otro, a desaparecer en una historia que no te pertenece. Pero con él, todo se sentía diferente. No porque el miedo desapareciera, sino porque ya no lo cargaba sola. No quiero que esto se acelere, le dijiste una tarde, mientras compartían un café bajo la lluvia. Solo quiero que sea real, que sea nuestro, y que dure lo que tenga que durar, pero sin máscaras. Él sonrió, te tomó la mano y simplemente dijo: entonces vamos lento, pero juntos, Y eso fue todo. No hacía falta más, porque a veces el verdadero amor no grita, no invade, no exige, solo se queda, acompañan y poco a poco construye. Entre silencios cómodos y palabras sinceras, comenzaron a levantar algo nuevo. No una relación perfecta, pero sí una que nacía desde la verdad, desde la elección consciente de estar sin juegos, sin promesas, vacías. Solo dos almas que decidieron por fin
dejar de huir. El pasado que tocó la puerta y casi lo arruina todo justo cuando pensaban que estaban aprendiendo a respirar el uno en el otro sin miedo. La vida, como suele hacerlo, decidió ponerlos a prueba. Una tarde cualquiera, mientras tú preparabas una cena sencilla en tu apartamento, él recibió un mensaje. El nombre en la pantalla lo congeló. Ann era ella. Una historia que él no había cerrado del todo. Una mujer que lo había marcado, no por amor, sino por abandono. Tú lo notaste, Ann, la forma en que su rostro cambió. Esa distancia sutil, pero punzante. No preguntaste, esperaste, Ann, porque habías aprendido que el silencio también revela verdades. Esa noche él estaba ausente, sentado frente a ti, pero lejos. Tus palabras rebotaban en su mirada nublada, y cuando por fin te animaste a preguntar, él evitó responder. Dijo que estaba cansado, que no era nada, Ann, que no te preocuparas. Pero lo hiciste, porque sabías que a veces el pasado no vuelve por nostalgia, sino para comprobar si el presente es lo suficientemente fuerte. Los días siguientes se volvieron un terreno inestable. Él estaba allí, pero no del todo. Las respuestas se acortaron, las conversaciones se volvieron superficiales. Y tú, que tanto habías luchado por ese amor sincero, comenzaste a dudar. ¿Había sido solo un refugio temporal? ¿Un respiro entre tormentas? ¿Estaba él volviendo a lo conocido por miedo a lo desconocido? Contigo, una noche, incapaz de callar más, le dijiste: sí, todavía hay algo que te ata al pasado. Dímelo ahora. No quiero competir con fantasmas. No merezco eso. Anel te miró. Y por primera vez en días, bajó la guardia ante, contó todo, no con excusas, sino con verdad. Te dijo que ese mensaje removió heridas mal cerradas, que no era amor sino culpa, que durante años creyó que merecía el abandono, y que verte a ti, tan firme, tan clara, tan valiente, lo asustaba. Me estás enseñando a amar bien, y eso duele. Cuando uno solo conoció el amor que rompe en tus ojos, se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de comprensión. Porque entendiste que no estabas amando a un hombre perfecto. Estabas amando a uno que, a pesar del miedo, decidía quedarse y sanar. Y aunque el pasado había tocado la puerta, no logró derribar lo que ustedes estaban construyendo. Cuando elegirse duele, pero también libera. Después de aquella conversación, algo en ustedes cambió. No fue una transformación mágica, de esas que hacen que todo quede resuelto de la noche a la mañana. Fue algo más silencioso y a la vez más poderoso. Fue la decisión de quedarse. No porque fuera fácil, sino porque valía la pena. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeñas reparaciones. Él empezó a nombrar sus miedos, no para que tú los solucionaras, sino para que tú los conocieras. Y tú, que también tenías los tuyos, los compartiste con la misma franqueza. Ya no se trataba de fingir fuerza, sino de sostenerse con ternura en medio de las propias grietas. Pasaron tardes caminando sin rumbo, hablando de cosas que antes evitaban, de la infancia, de la soledad, de esa sensación de no merecer el amor. Y fue en esos espacios, donde antes habría habido distancia, que comenzó a surgir algo diferente. Confianza, complicidad, respeto. Una noche, en medio de una charla sin plan ni estructura, él te miró y dijo: no sé si sé amar bien todavía, pero si es contigo, quiero aprender. Ni esa frase, tan simple, tan humana, te tocó más que cualquier te amo, porque entendiste que el amor real no es perfecto, es honesto. Es honesto. No se trata de prometer no fallar, sino de comprometerse a quedarse incluso cuando el miedo vuelve, incluso cuando uno no sabe qué decir, incluso cuando todo lo aprendido antes grita huye. Ustedes eligieron quedarse, y en esa elección, día a día, estaban escribiendo una historia nueva, una historia sin idealizaciones, pero con verdad, sin máscaras, pero con intención, sin garantías, pero con presencia, porque al final, el amor que perdura no es el que arrebata, es el que construye con paciencia, el que cae pero vuelve a levantarse, el que elige una y otra vez. Y entonces entendieron que ya no se trataba de amor, sino de ahogar todo lo vivido, las dudas, los silencios, las heridas, las reconciliaciones, los había traído hasta allí. Una mañana cualquiera, sin fecha especial ni música de fondo, él se despertó antes que tú, Ann, se quedó mirándote en silencio.
como quien observa algo sagrado. Y en ese momento, no pensó en el pasado ni en el futuro, solo sintió certeza. Certeza de que estar contigo no era una casualidad, ni una pausa, ni una historia más. Era destino, pero no de esos que caen del cielo, de esos que se eligen, que se construyen. Tú despertaste con una sonrisa. Lo miraste y supiste que algo había cambiado, no en él, en ustedes. Ese día no hubo declaración. No hubo anillos ni pactos grandiosos, pero sí hubo un desayuno improvisado, una charla sobre sueños, una risa compartida que se volvió símbolo. Y en medio de lo simple, se dieron cuenta, ya no estaban buscando amor, ya no estaban sobreviviendo al pasado, ya no se estaban descubriendo, se estaban habitando. Porque el amor, cuando es verdadero, no es una emoción, es un lugar, un refugio, una raíz en él, que un día llegó roto, ahora era un hombre que sabía sostener. Tú, que un día dudaste de merecer, ahora sabías amar sin miedo. Los fantasmas habían perdido su fuerza. Las palabras ya no eran muros, eran puentes en los silencios. Compañía. Y así, sin ceremonias, sin testigos, sin fuegos artificiales, ustedes encontraron lo que tantos buscan y tan pocos reconocen, un amor que no necesita probarse, porque simplemente es Ani. Y si alguna vez dudas del amor, vuelve a esta historia. Esta no fue una historia perfecta, fue real, llena de dudas, de silencios, de errores, de pasos torpes, pero también de coraje, de encuentros que valieron cada espera, de verdades que aunque dolieron, sanaron, de un amor que no necesitó ser épico para ser eterno, porque amar no es salvar al otro, es sostener su mano, mientras cada uno se salva a sí mismo. Es quedarse, no porque no existan puertas, sino porque el alma sabe dónde quiere volver. Tal vez tú, que escuchas esto ahora, te hayas sentido rota. Tal vez aún esperas que alguien te vea como mereces. O tal vez, como ellos, ya estés sanando en silencio junto a otro corazón herido. Sea cual sea tu historia, recuerda esto. El amor verdadero no es el que llega cuando todo está resuelto, es el que te abraza incluso cuando no sabes cómo seguir. Es el que te mira y dice, estoy aquí, no por lo que fuiste, ni por lo que temo perder. Estoy aquí por lo que eres ahora, y por lo que juntos podemos ser. Ni si alguna vez dudas del amor, vuelve a esta historia, recuérdala, porque aunque no lleve nombres, aunque no esté escrita en libros, aunque no tenga testigos, esta historia existe. Y tal vez, si cierras los ojos ahora mismo, puedas sentirla muy cerca de ti, como un susurro, como un eco, como una promesa que sigue viva. Narraciones del alma, donde las historias curan, y el amor siempre encuentra un camino.